Esto es DW Noticias desde Berlín. La extensión del cese del fuego entre Israel y el Líbano no detiene la violencia en las zonas limítrofes de ambos países. Las fuerzas de defensa de Israel perpetraron ataques contra decenas de objetivos en el sur del Líbano, mientras la milicia islamista Hezbollah, desafiando los compromisos del gobierno libanés, lanzó drones contra tropas israelíes y mató a un comandante de pelotón de infantería este sábado. Estos son nuestros titulares. La violencia continúa solo un día después de que ambos países acordaran extender su cese del fuego durante 45 días más en una nueva ronda de diálogo en Washington. Veremos qué significa el recrudecimiento de la violencia para cientos de miles de desplazados. Además, en Bolivia, intensos operativos policiales y militares intentan desbloquear las calles tomadas desde hace más de 2 semanas por manifestantes descontentos con las políticas del gobierno derechista de Rodrigo Paz. Pero los esfuerzos podrían intensificar las protestas. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Israel atacó este sábado el sur del Líbano, justo un día después de que ambos países acordaran extender su alto el fuego que expiraba este domingo. La prórroga por 45 días más fue el resultado de una nueva ronda de diálogo en Washington. El alto el fuego, sin embargo, ha sido objeto de múltiples violaciones. Según el ejército israelí, los ataques de este sábado fueron dirigidos contra infraestructuras de Hezbollah. El brazo armado de la organización pro-iraní, considerado un grupo terrorista por varios países europeos, afirmó por su parte haber atacado un cuartel israelí en Nahariyah, en el norte, con una escuadrilla de drones. Israel asegura haber matado a más de 220 combatientes de Hezbollah en una semana. Los ataques israelíes contra el Líbano han cobrado la vida de al menos 2.900 personas, según cifras del Ministerio de Salud del Líbano. Y el periodista Joan Cabasés nos acompaña a esta hora desde Beirut para ofrecernos más detalles de esta noticia. ¿Qué tal, Joan? Un gusto saludarte. El gobierno del Líbano participó en las negociaciones con Washington y extendió el acuerdo de cese el fuego, no así el brazo armado de Hezbollah. ¿Cómo reacciona el gobierno libanés a estos nuevos ataques? Hola, ¿qué tal? Bueno, vemos como el gobierno libanés reacciona con mucha frustración. Está criticando a Hezbollah por el hecho de lanzar nuevos ataques, incluso durante un alto el fuego, y le pide a la milicia pro-iraní que abandone lo que describe como aventuras militares contra Israel en nombre de Irán. Pero esta es una tregua imperfecta que permite a Israel seguir ocupando el sur del Líbano y seguir también bombardeando el sur de este país árabe, y Hezbollah rechaza entonces esta versión de alto el fuego y dice que no va a dejar de disparar hasta que Israel se retire por completo del territorio libanés. De hecho, esa exigencia, la de la retirada israelí, es un punto de contacto o de encuentro entre Beirut y Hezbollah, puesto que el gobierno libanés siente y teme, como muchos en este país, que la continuación de la ofensiva y de la ocupación israelí legitime o haga ganar parte de la popularidad perdida a la acción armada de Hezbollah. El problema, por supuesto, termino con esto, es que Israel no va a dejar de disparar mientras exista sobre el terreno la amenaza armada de la milicia pro-iraní. Ahora, varias organizaciones, incluyendo la ONU, han advertido desde hace semanas ya que el Líbano está al límite por la situación humanitaria del país, de más de 1 millón de personas desplazadas por estos enfrentamientos. Joan, ¿qué tanto alivio trae la extensión del cese el fuego ante esta crisis? La realidad es que aporta un alivio muy escaso, casi se podría decir que inexistente. Hay que tener presente que este es un alto el fuego que solo existe sobre el papel y que en la práctica se ha traducido en una reducción de los ataques sobre la zona de Beirut, mientras Israel mantiene los bombardeos diarios en un promedio de contra 20 aldeas en el sur del país, matando también decenas de personas a diario durante el alto el fuego y emitiendo nuevas órdenes de desalojo contra municipios meridionales enteros. Todo eso hace que la cantidad de población forzosamente desplazada siga siendo más o menos la misma que la que existía antes del alto el fuego. Hablamos más o menos de 1,2 millones de personas, una cuarta parte de la población nacional, y todo eso hace, por supuesto, que la crisis humanitaria se intensifique. Una cantidad parecida de población dentro del Líbano, más de 1 millón de personas, sufre ya, se estima, entre el sector humanitario, una crisis de seguridad alimentaria aguda. Esto significa que tienen que recortar las comidas diarias que pueden llevarse a la boca. Vemos además cómo la continuación
continuación de la ofensiva israelí, está continuando con la destrucción de aldeas. Desde la entrada en vigor del alto el fuego, Israel ha destruido, según cálculos del gobierno, más de 10.000 hogares en el sur del Líbano. Entonces, aunque la guerra terminara mañana, mucha gente no tendría a dónde regresar. Era el reporte de Joan Cabasés ante una situación que se recrudece en el Líbano. Muchísimas gracias, Joan. Hasta la próxima. A vosotros. Y hay más noticias que llegan de Medio Oriente. Israel abatió al jefe del brazo armado de la organización islamista palestina Hamas. Izz al-Din al-Haddad es considerado uno de los arquitectos de los ataques terroristas que Hamas perpetró contra Israel el 7 de octubre de 2023. Al-Haddad fue asesinado junto a su esposa y a su hija en la ciudad de Gaza, según fuentes de Hamas. La violencia persiste también en Cisjordania, donde las tropas israelíes mataron este sábado a un palestino en el campamento de Jenin. Bombardeos israelíes destruyeron un edificio de viviendas en la ciudad de Gaza y un vehículo que intentaba huir. El ejército israelí asegura que los ataques tenían como objetivo al líder del ala militar de Hamas, Izz-Din al-Haddad. Su familia y fuentes de Hamas confirmaron su muerte junto con otras 6 personas en ataques israelíes que se suceden pese al alto al fuego en vigor desde octubre. No existe tal tregua. Cualquiera que les diga que hay una tregua es solo sobre el papel. Solo papel mojado. Quien les diga que hay una tregua, díganle que está mintiendo. No son más que palabras, díganle eso. El funeral de Izz-Din al-Haddad reunió este sábado a sus seguidores. Era uno de los últimos cerebros de los ataques de Hamas del 7 de octubre contra Israel, que desencadenaron la guerra en represalia contra Gaza, en la que Israel ha matado a más de 72.000 palestinos, según autoridades locales. La tregua acordada para detener los combates no ha logrado poner fin a la guerra. Israel acusa a dirigentes de Hamas, entre ellos al-Haddad, de violar el acuerdo al no entregar las armas. Al mismo tiempo, Israel enfrenta acusaciones de ocupar territorios más allá de las fronteras acordadas en el alto el fuego. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lo reconoció a principios de esta semana. Algunos reclamaron que saliéramos. Salgan, salgan. Pero nosotros no salimos. Hoy controlamos el 60%. Mañana veremos. Los esfuerzos por lograr un alto el fuego permanente en Gaza no avanzan. Desde que entrara en vigor el alto el fuego en octubre pasado, los ataques israelíes han matado a más de 850 palestinos. Y un conductor atropelló este sábado a una decena de personas en la ciudad italiana de Módena y en su huida apuñaló a otra persona que intentó detenerlo. El autor del incidente fue arrestado poco después por la policía. Se desconoce aún el móvil del atropello. Hay al menos 8 heridos, 4 de ellos graves. El automóvil llegó a gran velocidad por una calle muy concurrida. El conductor, de 31 años, un ciudadano italiano de familia marroquí, nacido en la localidad de Seriate, en la provincia de Bérgamo, residía en Módena. Y para ampliar estas informaciones, establecemos en estos momentos contacto con la ciudad de Roma. Allí se encuentra la periodista Elisabetta Piqué con más información. ¿Qué tal, Elisabetta? Un gusto saludarte. ¿Qué más detalles se conocen sobre este incidente y el trasfondo que podría tener? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mucha conmoción por algo totalmente inusual que ocurra en Italia. Lo que se sabe es que esta persona, que es un ciudadano italiano de origen marroquí, 31 años. Hace muy poco también se supo la información que está licenciado en economía, iba a toda velocidad en el centro de la ciudad de Módena, atropelló a un grupo de 10 personas. Los testimonios de quienes estaban ahí, de los testigos, son muy impactantes, gente volando por el aire. Luego, en realidad, en este choque, él apuntaba hacia una vereda. También queda herido el conductor del auto y en el momento en el cual él sale, hay un testigo que cuenta que había una persona que quedó con las 2 piernas amputadas por este terrible atropellamiento.
que la estaba ayudando y esta persona ve a la persona salir, lo empieza a correr, saca un cuchillo y lo apuñala, pero hay un forcejeo y lo logra detener con también la ayuda de otras personas. Se encuentra detenido, pero tampoco hay mayores detalles de esto, que es un acto gravísimo, pero que no se sabe todavía, digamos, si se trata de un atentado terrorista. Nadie está hablando de esto al momento. Como siempre, por allá, Elisabetta Piqué nos traía la última hora del incidente que se registra en la ciudad de Módena. Elisabetta, muchísimas gracias. Seguiremos muy pendientes. El primer ministro británico Keir Starmer enfrenta cada vez más presión para dejar su cargo tras los malos resultados obtenidos por el Partido Laborista en las elecciones locales del pasado 7 de mayo. El jueves, el ministro de Salud de Starmer, Wes Streeting, renunció y ahora anuncia una campaña para sacar a Starmer del poder y tomar la conducción del partido y, por ende, de Downing Street. Keir Starmer, por su parte, asegura no tener intención de dimitir, pese a que alrededor del 25% de los diputados de su mayoría parlamentaria piden su renuncia. 4 secretarios de Estado dimitieron para expresar su desconfianza hacia el primer ministro. Necesitamos una campaña electoral en toda regla con los mejores candidatos y yo me presentaré. Fijamos la mirada en América Latina. La policía y el ejército de Bolivia se enfrentan este sábado con manifestantes que bloquean desde hace más de 2 semanas las carreteras de acceso a La Paz en protesta contra el gobierno. Exigen cambios en varias de las políticas del presidente Rodrigo Paz. Con un saldo preliminar de 57 detenidos, según la Defensoría del Pueblo, el operativo, que inició con unos 3.000 efectivos, pretende restablecer el orden, pero podría caldear aún más los ánimos. Estos policías son parte del operativo Corredor Humanitario, que en la madrugada del sábado movilizó a más de 3.000 agentes para desbloquear las carreteras que conectan a La Paz con el resto del país. El gobierno boliviano ha informado que quiere evitar un derramamiento de sangre. Estamos siendo al servicio del pueblo. Estamos siendo sin armas letales. En ningún momento estamos llevando armamento de armas letales. Solamente, como ustedes pueden ver, son equipos de policía militar que están llevando solamente agentes químicos si es necesario utilizarlos. Aunque en la mañana de hoy sábado se reportaban varios puntos desbloqueados, luego del mediodía algunos sectores fueron retomados por los manifestantes, siendo el punto más conflictivo la vía hacia el aeropuerto en El Alto. Desde hace 2 semanas, campesinos, maestros, indígenas y transportistas exigen aumentos salariales, la no privatización de empresas e incluso la renuncia del presidente, el centroderechista Rodrigo Paz. No vamos a permitir que nos repriman de esa manera. No nos intimida este gobierno, no tenemos miedo. Vamos a estar en las calles hasta las últimas consecuencias. Mientras se reportan policías heridos y manifestantes arrestados, una marcha de centenares de seguidores del expresidente Evo Morales se acerca a La Paz, a donde llegarán el lunes para exigir la renuncia del presidente del país. Aquí en Europa, Viena celebra esta noche la gran final del Festival de Eurovisión, uno de los mayores espectáculos musicales del mundo en los que participan representantes de 25 países. Pero esta 70ª edición es también la más polémica. 5 países, entre ellos España e Irlanda, anunciaron un boicot en protesta por la participación de Israel. España, uno de los países europeos más críticos con la guerra de Gaza, acusa al festival de blanquear la imagen de Israel y reitera su rechazo a lo que califica de genocidio en Gaza. La decisión ha reabierto el debate sobre la separación entre política y cultura en este certamen. Rusia está excluida del Festival de Eurovisión desde que invadió Ucrania en 2022. España forma parte de los denominados Big Five, que son los 5 países que financian con sus televisiones públicas en mayor medida el certamen y que acceden por ello directamente a la final. Y antes de irnos, la ballena jorobada, que fue protagonista de una operación de rescate en Alemania que duró varias semanas, fue hallada sin vida cerca de Dinamarca. El cadáver de la ballena fue descubierto el jueves. Las autoridades han confirmado ahora que se trata de la ballena llamada Timmy, que en marzo había quedado varada en un banco de arena en el mar Báltico alemán. Los equipos de rescate pasaron semanas intentando salvarla antes de ser transportada y liberada en el Mar del Norte hace 2 semanas.
Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición en dw.com o en nuestras redes sociales. Busquen para ello DW Español. Los acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.